Conversemos acerca de la fiebre. ¿Usted sabe cómo hacer para tomarle la temperatura a una persona? Bueno, especialmente a niños, a adultos mayores, hay que estar pendientes cuando la fiebre sube demasiado y saber en qué momento es hora de ir al médico. Está con nosotros la doctora Mónica Núñez para guiarnos en este camino y enseñarnos. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Mari. Muy bien, ¿y vos qué tal? Bien, gracias por estar acá. Doctora, cuéntenos en qué momento ya el paciente está en cierto peligro y es hora de ir a ver a un médico. Ok, bueno, Mari, lo más importante, ¿verdad? Es primero que todo que debemos cuantificar verdaderamente la fiebre, ¿verdad? Porque así nos damos una idea hasta qué momento el paciente realmente tiene un verdadero peligro. Hay diferentes tipos de termómetros que uno encuentra digitales. Durante las pandemias surgieron muchos. ¿Cuál es el que usted recomienda principalmente de los que trae acá? Ok, Mari, pues en realidad esto va a diferenciar más que todo por el tipo de población a la que vamos, ¿ok? Podemos encontrar termómetros digitales, podemos encontrar otros que se utilizan en ciertas partes, por ejemplo, axilar, rectal. ¿Cuál es el termómetro digital? Ok, tenemos este que es el termómetro digital por acá. Este fue el que más se popularizó durante la pandemia, sí. ¿ok? Después tenemos acá este dispositivo. Okay. Antes de pasar ahí, veamos un poquito más este termómetro digital. ¿Cómo se utiliza? Ok, bueno, vamos para acá, vamos a traer al pacientito. Bueno, venga, pacientito, ¿cómo se llama? Dani, es el paciente que tenemos esta mañana. ¿Cómo se utiliza? Ok, es algo muy sencillo, ¿verdad? Lo vamos a poner acá. Simplemente vamos a encender el termómetro y posteriormente a eso lo vamos a poner en la zona. La zona en este caso, la que nos va a dar una mejor medición va a ser en la frentecita, ¿ok? Vamos a ver acá donde marca el termómetro. Ahí está. A la cámara, vemos que está en 37.3. ¿Qué significa? Ok, cuando estamos en 37.3 todavía es una temperatura que no nos entra en el rango de fiebre. Fiebre nos entra a partir de 38, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta diferentes contextos. No es lo mismo cuando tomamos la temperatura y hay aire acondicionado, por ejemplo, a cuando estamos en temperatura ambiente, Mari. Aquí que está haciendo solcito. Exacto. Obviamente nos va a variar un poquito, ¿verdad?, la medición, y es por esto que también hay que tomar todos estos factores en cuenta a la hora de tomar la medida de la temperatura. Doctora, el termómetro de oído, ¿cuál es el de oído? Ok, en este caso los timpánicos no son tan frecuentes de utilizar, ¿verdad? Muchas veces, bueno, pues al final de cuentas puede ser que no los hayamos visto y no los conozcamos. Es realmente muy similar, es una pistolita, pero nada más lo vamos a poner dentro del oído. ¿Ese lo recomienda? Pues en realidad no es muchas veces lo más idóneo, porque dependiendo de la técnica que utilicemos, a veces podemos generar más daño, ¿verdad?, que cualquier otro, digamos, pues medición adecuada, ¿verdad? ¿Qué nos pueden dar los otros? Ok, ¿y cuál sería entonces ese que usted pues no lo recomienda? Se coloca directamente en el oído. En el conducto auditivo, correcto. Pero por lo mismo es que no lo recomienda y no por está supuesto. Acá. Ok, entonces el de oído, mejor pues no, pasemos mejor de ese. Pasemos de ese. Tenemos otras formas mucho más sencillas, ¿verdad? Ok. El de la frente, ¿cuál es el que se utiliza acá en la frente? Ok, en la frentecita lo vemos sobre todo en los chiquilines, ¿verdad? En los niños. Esta es una cintita que tenemos por acá y es sumamente sencillo. La vamos a colocar acá. Y si vos ves, él va empezando a medir acá. Y tenemos las cifras según, pues, en este caso, la medición. Tenemos unas letritas y muchas veces, pues, en los niños sobre todo que tienen muchos miedos, que les da alguna, digamos, tipo de ansiedad los dispositivos, nos ayuda muchísimo, ¿verdad?, para tomarlo de una forma más amigable con el paciente pediátrico. Y hasta más divertida. Exacto. Ahí puede ver entonces un poquito de la pantalla para que veamos. Subió un poquito. Así ¿Será es. el sol? Es correcto. A eso vamos también con el contexto. Es súper importante esto porque muchas veces los papás llegan y nos dicen, doc, pero es que tiene demasiado alta la temperatura, pero posiblemente el niño cobijado, pijamado, con un montón de abriguitos. Y es por eso que, como te decía, es súper importante, ¿verdad?, este tipo de información para que tengamos una medida lo más parecido a la realidad posible, ¿verdad? Hablando de los niños, ¿en qué momento es hora de ir a visitar el médico cuando vemos que la temperatura está en cuánto? Ok, con los niños tenemos ciertas particularidades porque no es lo mismo un niño que tiene 3 años a un niño que es menor a 3 meses, ¿ok?
Cuando son niños de 3 meses, o sea, sabemos que es un sistema inmunológico que todavía es inmaduro, ¿ok? Entonces, en temperaturas de 38 grados en un niño de 3 meses, no debemos improvisar, tenemos que realmente ir al servicio, ya sea de emergencias o al médico de preferencia, para que realmente revisemos al bebé. Ahora, en niños mayores, lo que vamos a hacer es tratar, ¿verdad?, de pues ir viendo cómo está el chiquito, ¿verdad?, y demás. Y si definitivamente no hay manera de que baje de 40, tenemos que ir también a la clínica. Veamos entonces ahora el termómetro de mercurio. ¿Este cuál es? El termómetro de mercurio, de igual manera, bueno, ahora lo digitalizamos porque el mercurio antes se utilizaba un poco más. Tiene exactamente el mismo dispositivo, tenemos una puntita que es la que va a medir la temperatura, ¿ok? Este dispositivo lo podemos usar de 3 formas, ¿ok? Puede ser oral, axilar o incluso en los bebés pequeñitos rectal, ¿ok? Ok, vea. Ahora, por ejemplo, si lo utilizamos en él, ¿tiene que se puede utilizar encima de la camisa o tiene que tener no es lo directo? más idóneo, porque el dispositivo sensa la temperatura corporal y como tal en la puntita, si lo ves acá, no nos va a marcar absolutamente nada si estamos por encima de la ropa. ¿Y en la boca? En la boquita lo vamos a introducir, ¿verdad? O sea, no es necesario introducir todo el dispositivo, con la puntita que tenemos acá es más que suficiente. Lo vamos a encender y después él mismo nos va a dar una alerta, ¿verdad? Que es un pitito, en donde ya cicló y sensó la temperatura. Ok. Entonces, si está vamos a limpio, hacerlo, está nuevo, bueno, perfectamente. Y lo vamos a utilizar, pues en el caso pues, más accesible, viene siendo en la boca. ¿Ok? Claro, tarda un poquito más, ¿ok? Vamos más o menos a censarlo en unos 15 a 30 segundos, según pues obviamente la temperatura del paciente. Veamos, porque mientras va en ese momento censando, veamos, porque hay gente que en la casa lo que hace es hacer pañitos cuando sienten un poquito caliente, especialmente los chiquitos. ¿Se recomienda realmente? Ok, vamos a hablar un poco de eso porque sí es importante este tipo de información. Al final de cuentas, pues los padres se desesperan muchísimo, ¿verdad?, con este tipo de cosas. Ok, las compresas frías nos pueden ayudar, sin embargo, no es lo idóneo realizarlas, sacarlas de la nevera y ponerlas directamente al paciente, ¿ok? Vamos a esperar hasta que no esté tan frío para poderlo colocar. Es importante que se proteja la piel cuando vamos a poner también frío. Bueno, dice aquí el termómetro que ya nos censó. Ok, ¿cuánto está? Acá están 36.1. Realmente es el que es un poco más específico porque no vemos tantos factores ambientales alrededor. Entonces, por eso te decía que depende mucho del dispositivo y de los factores que tengamos. Entonces, su recomendación, doctora, es que no vayamos directamente de la refri e incluso a la cara. Muchas veces lo que podemos hacer es tomar pañitos, ¿verdad?, con agua tibiecita y colocarlos en diferentes partes del cuerpo. ¿Como cuáles? Bueno, podemos ponerlo en la frente, podemos ponerlo detrás del cuellito, podemos colocarlo en la región axilar, en la parte de las manitas, ¿verdad?, para empezar a reducir un poquito esa temperatura con lo que nosotros llamamos medios físicos. O bien podemos meterlo a la ducha. También, ahora, directamente. No vamos a meterlo a la ducha con agua fría, ¿verdad? Entonces, o sea, podemos ponerla tibiecita, como cuando bañan a los bebés, ¿verdad? Que es una temperatura no muy extrema, porque tampoco queremos que nos dé escalofríos, ¿verdad? Claro. Ahora, para los niños pequeños, pero muy pequeños, hablamos de recién nacidos, ¿cuál es el ideal? Ok, en el caso de los recién nacidos, como recordás, se puede usar rectal, ¿ok? La medición más específica en un bebé, ¿verdad?, va a ser la vía rectal, ¿ok? Es un dispositivo sumamente pequeñito que nos va a ayudar muchísimo porque evidentemente es un paciente que no va a cooperar con el resto de las otras mediciones. Claro. Y además que es un paciente de una población de riesgo. ¿Ok? Doctora, muchas gracias por enseñarnos. Un placer, Mari. Un saludo para doña Roxana, para Liliana, a doña Cleo y a Loren, que están conectadas a través del Facebook Live. Muchas gracias por estar aquí. También doña Amiga. Ella es fiel televidente, doña Amiga. Gracias. Gracias también por habernos acompañado al paciente. Un placer.